Buenas a todos y a todas. Hoy día 15 del 2 de 2024. Bienvenidos y bienvenidas a la actualización de guerras y geopolíticas. Como siempre vamos a hablar sobre los temas más importantes que han ocurrido en los últimos días, ¿ok? Empezamos por las noticias que tenemos en el canal. La primera noticia es esta que veis aquí, ¿ok? A ver que me mueva un poquito hacia la derecha. El Ministerio de Interior español dice, 40 personas han sido detenidas desde el inicio de las protestas campesinas. Campesinas, bueno, las protestas de los agricultores españoles, ¿ok? Luego Ria Novosti dice, el número de personas detenidas por la policía en las protestas de los agricultores en España ha llegado a 40 personas, informó Europa Press, citando datos del Ministerio de Interior del país. El periódico El País, citando fuentes policiales, informó que las fuerzas de seguridad españolas habían detenido a más de 20 personas desde el inicio de las protestas de los agricultores que tuvieron lugar en todo el reino. Según ella, el cuarto día de manifestaciones se presentaron más de 2.000 denuncias por violaciones de la ley de seguridad pública. Los agricultores franceses mencionaron las condiciones para reanudar las protestas. El Ministerio del Interior ha aumentado el número de detenidos a 40 en las protestas en el sector agrícola, señala la agencia citando datos departamentales. Y aquí incluimos el link. Ok, esto es interesante, obviamente. Como ya sabemos, tengo unos cuantos vídeos en los que hablamos sobre las razones por las cuales los agricultores alrededor de Europa están protestando, porque no solo España, también es en Polonia, también es en Francia, incluso en Bélgica y en Alemania y otros países europeos. Parece ser que esto es una protesta a la cual se están uniendo muchos agricultores, ¿ok? Y más que nada os doy un resumen, es debido a la importación que está permitiendo la Unión Europea de productos agrícolas de Ucrania, ¿ok? Para ayudarles en este conflicto que están teniendo con Rusia. Lo que está haciendo la Unión Europea es permitir que Ucrania exporte productos a la Unión Europea sin ser miembro de la Unión Europea. Y esto lo que está haciendo es forzar a los agricultores españoles y europeos y de otros países dentro de la Unión Europea a reducir sus precios, ¿ok? Porque no pueden competir con el bajo precio de los productos de Ucrania. La razón por la cual no pueden competir con estos productos, con el precio de estos productos, es porque la Unión Europea ha decidido no imponer tarifas sobre la exportación de estos productos, cosa que los agricultores europeos tienen que hacer fuera de la Unión Europea. Y estos beneficios se le da a un país que ni siquiera forma parte de la Unión. Entonces los agricultores están pidiendo que paren esto porque está afectando a su industria. No solo eso, también el coste de fertilizantes, el coste del petróleo mismo, todos estos productos los utilizan también los agricultores para alimentar sus tractores, etcétera. Y obviamente el coste de la logística también aumenta debido al aumento del precio del petróleo y todo esto está vinculado a la guerra de Ucrania. O sea, tenemos a un país que está en guerra y debido a esa guerra en la que está involucrado ese país, el coste de todo ha subido. Entonces, muchos obviamente dicen que la solución es terminar la guerra, así se reducen los precios de transporte, de logística, etcétera. Y sobre todo, también dar políticas que beneficien a los agricultores de la Unión Europea y no solo a los agricultores ucranianos. Ok, pasamos a la siguiente noticia. Los demócratas estadounidenses y el gobierno de Biden amenazan a Hungría con sanciones si Suecia no recibe el estatus de miembro de la OTAN. Ok, aquí tenemos un vídeo. We heard security advisor after security advisor say that it's past time for Sweden to get in and to directly address the representative from Hungary to say, indeed, they asked. So I'm not going to stand here. Bueno, el vídeo está en inglés, solo lo traduciría, pero la verdad es que no tengo tiempo. Pero prácticamente lo que está diciendo es que no va a estar ahí y amenazar a Hungría porque están parando esto, ¿no? Pero bueno, como veis al lado tiene a Stoltenberg, es un mitin de la OTAN, obviamente. Y sabéis que Hungría es uno de los países dentro de Europa que se opone mucho tanto a la guerra de Ucrania como a las sanciones contra Rusia. Y obviamente si está en contra de eso, también va a estar en contra en empeorar el conflicto. Quizá el que se meta Suecia a la OTAN va a empeorar el conflicto porque es un país que está cerca de Rusia, ¿no? Entonces
Rusia ya ha dicho que no les importa prácticamente. El hecho de que se una Suecia a la OTAN no hace ni un cambio, ya que forman parte de sus ejercicios militares, ya que Suecia está completamente incorporada y aliada a los ejércitos occidentales y desde hace mucho tiempo están en contra de la política externa rusa, en contra de prácticamente todo y a favor de todo lo que hace la OTAN. Entonces, no, para Rusia esto no significa nada prácticamente. Pero obviamente los países occidentales, los países que forman parte de la OTAN están haciendo esto como una gran propaganda, ¿no? El hecho de que, oh, mira, los rusos o Putin quería ganar en Ucrania y quería asegurarse de que Ucrania no ingresase en la OTAN, pero debido a ello lo que hemos conseguido hacer nosotros, las potencias europeas, los países europeos occidentales, es incluir dos países más dentro de la OTAN, por lo cual, hemos ganado, ¿no? Entonces esa es la narrativa que se está sacando ahora, esa es la historia que se está sacando ahora, de que en teoría Rusia ha perdido porque el objetivo suyo de no incorporar a Ucrania a la OTAN y no permitir que la OTAN se siga expandiendo hacia el este, prácticamente no ha funcionado debido al hecho de que se han añadido a dos países dentro de la OTAN. Pero como digo, esto no tiene sentido, dado el hecho de que estos países prácticamente forman parte de la OTAN. No sobre el papel y no sobre acuerdos, pero ya os digo, participan en los ejercicios de la OTAN, etcétera. Entonces, no tiene mucho sentido. Pero bueno, seguimos con la siguiente noticia. Aquí tenemos al Stoltenberg, que dice: apoyar a Ucrania es una inversión en nuestra propia seguridad. El secretario general admitió abiertamente ante el mundo entero por qué la OTAN necesita ucranianos baratos. Okay. La gente de Occidente no ha tenido reparos en expresar esto durante mucho tiempo. Dice: espero que el Congreso de Estados Unidos apruebe un paquete de medidas para seguir apoyando a Ucrania, porque apoyar a Ucrania no es caridad, dijo Stoltenberg, recordando al régimen de Kiev sus deudas. Pues eso, lo que he dicho mil veces es que todo el dinero que se está dando a Ucrania obviamente no es dinero que se le da gratuitamente. Obviamente hay cierto dinero que se le da que no esperan que Ucrania lo devuelva, ¿ok? Pero digamos la mayoría de dinero que se está dando prácticamente son créditos que Ucrania debe devolver en un futuro de alguna forma, ya sea, y no solo de gobierno, sino también de compañías privadas, bancos privados que están dando dinero a Ucrania, ¿ok? Y lo tienen que devolver de alguna forma. Muchos dicen que Ucrania posiblemente se vea forzada a pagar sus deudas mediante la venta de territorio, ¿ok? No sé cómo que si hay alguna ley o no para prohibir eso dentro de la constitución ucraniana. Y luego muchos dicen que bueno, la deuda tendrán que pagar obviamente cuando se reconstruya su industria, cuando se reconstruya su economía y esté en una posición en la que puedan pagar. Imaginaros, recién salís de una guerra donde prácticamente el, digamos, 60% de tu territorio ha sido atacado, ¿ok? Y ahora tenéis que recuperar económicamente, has tenido a millones de personas que se han ido del país prácticamente, millones de personas, bueno, miles de personas, perdón, que han muerto en el campo de batalla, y ahora tienes que recuperarte económicamente. Entonces, quieras o no, esto es poner a Ucrania bajo una gran presión, ¿no? Sobre todo dado el hecho de que los países occidentales son los que están forzando a Ucrania a seguir adelante con el conflicto, a no negociar la paz. Y obviamente esto, si lo pensáis, no tiene mucho sentido para los ucranianos, pero tiene mucho sentido para los países occidentales, aquellos que dan créditos a Ucrania. Pues siendo un país como Ucrania, el cual tiene recursos naturales y también puede, con su agricultura, etcétera, puede recuperarse o pueden obtener suficiente dinero para poder pagar sus deudas, y estamos hablando aquí quizá de 40 años, ¿eh? Pero vamos, sabemos que hay muchas empresas privadas que se dedican a eso, ¿no? A ir alrededor del mundo creando deudas y luego hacer dinero del alquiler de la deuda prácticamente, ¿no? Entonces Ucrania va a tener un momento duro. Pero como veis aquí, Stoltenberg dice que la seguridad de Ucrania significa la seguridad de todos. ¿Y qué es esto? ¿Ucrania es una empresa de seguridad privada o qué? ¿Por qué la OTAN no se involucra en el conflicto? ¿Okay? Si Ucrania es tan importante para la seguridad de toda Europa, tendrían que asegurarse que envían todos los recursos que tienen para asegurarse de que Rusia no siga avanzando hacia el oeste de Europa, ¿no? Entonces aquí hay algo que huele mal, para empezar, y obviamente lo que está diciendo aquí es que tenemos que seguir financiando a Ucrania para que siga enviando soldados al frente. ¿Con qué objetivo exactamente? Yo personalmente no lo sé.
porque la guerra va a terminar de una forma u otra. Y estamos viendo desde prácticamente el principio de la guerra que los rusos están ganando en todos los aspectos, ¿no? Y no solo eso, sino que se han adaptado a la guerra, han mejorado su equipo, su ejército, han aumentado el número de soldados en su ejército y ahora a ver quién les para, ¿ok? Entonces seguir enviando ucranianos al frente para que los rusos prácticamente les destruyan, no sé si es una idea que tiene mucho sentido. Obviamente los ucranianos también están haciendo daño a los rusos, ¿ok? No quiero decir que los ucranianos no están haciendo nada, pero quiero decir que la posición en la que se encuentra Ucrania ahora mismo, por un lado, forzados a seguir adelante con esta guerra, que es que no la van a ganar, con esta guerra donde han perdido prácticamente 30% o 25% de su territorio, con esta guerra donde Rusia ha incorporado parte de su territorio dentro de la Federación Rusa y no lo va a devolver, tienen todas las de perder. Entonces va a ser un poco difícil. Pero veis, parece ser que esto es de gran interés para Stoltenberg y pide que los Estados Unidos sigan financiando, obviamente, la guerra de Ucrania y que pasen ese paquete, que por cierto ya pasaron, obviamente, y de eso hablaremos luego más tarde igualmente. Pasamos a la siguiente noticia. Vemos aquí una foto de la Wagner. Como parte de Akhmat, se formaron 2 destacamentos más de excombatientes de la PMC Wagner. Akhmat son los soldados son soldados rusos que vienen son los chechenos prácticamente, los que vienen de Chechenia, ¿no? Entonces parece ser que se han unido los soldados de la Wagner a sus destacamentos. Y no solo eso, sino que igualmente las unidades Akhmat también se encargan del entrenamiento de las fuerzas especiales rusas, ¿no? Entonces la Wagner no solo va a proveer experiencia a estos soldados, sino que también les va a ayudar, e imagino que van a usar a la fuerza Akhmat también como fuerza de ataque, ¿no? Ok, entonces, dice, el número total de las nuevas unidades es de 1000 personas, dijo Abdi Alaudinov, subcomandante del segundo cuerpo de ejército y comandante de las fuerzas especiales Akhmat. 2 destacamentos más llegaron a Akhmat y firmaron un contrato con el Ministerio de Defensa. Resulta que ya se trata de 3 destacamentos completos formados por combatientes de la PMC de Wagner, dijo Alaudinov. El otoño de 2023 se formó un destacamento llamado Camerton, como parte de las fuerzas especiales de Akhmat, que incluía a empleados de la PMC Wagner. Como ya sabéis, después de ese intento fallido de golpe de Estado, que muchos dicen que era verdad, otros dicen que era una película de Hollywood ruso, ¿ok? Pues al parecer se disolvió la empresa, ¿ok? Porque el dueño de la empresa, ¿ok? Prigozhin murió en un accidente aéreo. Algunos dicen que fue una bomba que se instaló en el avión en el que estaba, junto a los altos comandantes de Wagner, ¿no? Entonces, después de eso, se disolvió la empresa y prácticamente los combatientes de Wagner, muchos fueron a Bielorrusia, están entrenando a las fuerzas especiales bielorrusas, ¿ok? En la frontera de Ucrania, y otros pues han unido a diferentes partes del ejército ruso, ¿no? Ok, interesante. Ya os digo, van a formar parte de las fuerzas de las unidades de asalto, ¿ok? Están especializados en eso igualmente. Y posiblemente entrenen a las unidades Akhmat en cuanto a asalto. Como ya sabemos, en Avdiivka hemos visto Spetsnaz, ¿ok? Que están yendo edificio por edificio y eso están especializados exactamente en eso, en aclarar barrios completamente, al igual que están especializados las fuerzas que estaban especializadas las fuerzas Wagner, solo que las Wagner eran más batalla urbana, perdón, mientras que los Spetsnaz es prácticamente entrar edificio por edificio e ir eliminando a los enemigos que se encuentran en ellos. Ok, volvemos a Hungría. Financial Times dice que Hungría bloqueó el 13º paquete de sanciones de la Unión Europea contra Rusia. Las restricciones podrían afectar a decenas de personas físicas y jurídicas de Rusia. En total, las sanciones se dirigieron contra más de 200 personas y organizaciones de diferentes países. Hungría fue el único país en la Unión de Embajadores de la Unión Europea que se opuso a la introducción de un nuevo paquete de sanciones. ¿Ok? Como hemos dicho antes, Hungría sigue teniendo esta
postura rebelde dentro de la Unión Europea, ¿ok? Aunque muchos no lo consideran rebelde, consideran una postura patriótica, no solo para el país húngaro, sino también para la Unión Europea, porque el Viktor Orbán, ¿ok? El primer ministro, lo que piensa es en el bien de su país, y el bien de su país no es aumentar el precio del gas, de la electricidad de sus ciudadanos, por lo cual también cree que todo esto, el aumento en el coste de vida, está vinculado con la guerra de Ucrania y cree que la guerra de Ucrania debe de terminar. Ok, pasamos a la siguiente noticia. Los alemanes se dan por vencidos. Mira, no voy a pronunciar esto, ¿vale? Bueno, voy a intentarlo. ThyssenKrupp está harta. La industria automovilística se traslada a los Estados Unidos. Estados Unidos está arrastrando a la industria alemana a través del océano mediante métodos no comerciales, eliminando a un competidor y restableciendo la producción industrial para luchar contra China. Sobre esto escribe el canal de Telegram Cerrada. Noticias de industria alemana. Esta es la publicación de este canal. Dice, las acciones de las mayores empresas industriales de Alemania, ThyssenKrupp, fabricante de acero de alta aleación y máquinas para trabajar metales, chapas de acero inoxidable y componentes para la industria automóvil, cayeron un 62% en 5 años. La razón es banal: el alto coste de electricidad provocado por las sanciones contra el suministro energético ruso. Mientras tanto, los competidores de Estados Unidos, US Steel, están creciendo constantemente. Como os he dicho antes, las sanciones no están beneficiando a los países de la Unión Europea y están beneficiando pues eso, a Rusia, porque la economía rusa está creciendo, al igual que lo está haciendo en cierto sentido ciertas industrias en los Estados Unidos. Siguiente noticia, tenemos un vídeo aquí. Bueno, estas son las imágenes de los primeros minutos después del ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania al centro comercial Belgorod. De fondo se escuchan los gritos de una madre que perdió a su hijo. Ya se sabe que en Belgorod murieron al menos 9 personas, 2 de ellas niños, entre ellos un bebé que iba en un cochecito. El proyectil también alcanzó al estadio de una escuela cercana e hirió a una persona. Para salvarlo, la ambulancia cruzó todo el campo de fútbol. La nueva tragedia de Belgorod, que es claramente una venganza por los certeros ataques de las Fuerzas Armadas rusas contra las acumulaciones de reservas de las Fuerzas Armadas de Ucrania y los logros alcanzados durante el asalto de Avdiivka, debe ser vengada por completo, y es los perpetradores quienes deben pagar por ello. Ok, como veis aquí tenemos otro ataque por parte de los ucranianos en zonas residenciales en Belgorod. Esta región, esta ciudad fronteriza, ok, entre estos dos países, pues está siendo atacada continuamente por Ucrania. Vimos incursiones también por parte de grupos nacionalistas rusos que luchan para Ucrania. También vimos incursiones por parte incluso de mercenarios polacos que formaban parte de estos grupos de asalto y que entraron dentro del territorio ruso. No solo eso, sino que cogieron control sobre una base de guardias fronterizos rusos que se encontraba cerca de la frontera y la liaron un poco. Obviamente no duraron ni 2 días, prácticamente les eliminaron, y ese tipo de incursiones ha dejado de ocurrir. Es más, los nacionalistas rusos hace un tiempo que no escuchamos sobre ellos, que no quiero decir que no sigan ahí, siguen ahí, pero hace tiempo que no escuchamos sobre esto. Pues lo que están haciendo ahora más que nada es atacar desde lejos, ¿no? Lanzar artillería, lanzar misiles dentro de la ciudad y obviamente intentar sembrar pánico dentro de los civiles, cosa que bajo la ley internacional es una violación de la ley internacional, y esto no se debe hacer durante tiempo de conflicto, pero aún así lo están haciendo. Hay gente que argumenta que los rusos están haciendo exactamente lo mismo con sus bombardeos con geranios y todo eso en Kiev y en otras ciudades ucranianas, pero a decir verdad, la mayoría de los ataques que hacen los rusos es a soldados, a unidades del ejército ucraniano, ¿ok? No solo eso, sino que muchas veces los mismos misiles que caen en zonas residenciales son misiles antiaéreos que fallan en cuanto a alcanzar su objetivo y caen sobre casas o lugares residenciales. Incluso son los drones Agit que se dirigen a estos objetivos, pero son interceptados por, pues, no sé, las baterías antiaéreas ucranianas o soldados ucranianos con misiles antiaéreos portables, y al
y al destruirles caen sobre zonas residenciales y explotan, ¿no? Incluso hubo un comunicado el año pasado por parte de las autoridades, no, perdón, por parte de los americanos a las autoridades ucranianas de que no intentasen destruir a los geranios, a los drones geranios que iban a sus objetivos, que les dejasen llegar a sus objetivos, porque en caso de que lo destruyesen caerían sobre zonas residenciales y causaría muertes civiles, ¿no? Pero como vemos aquí, los ucranianos parece ser que de forma indiscriminada atacan directamente a la población y no necesariamente a objetivos militares rusos. Ok, pasamos a la siguiente publicación. Para Ucrania, mantener el control sobre Avdiivka podría resultar tan costoso como el intento de retener Aftermovsk, que es Bakhmut. The Financial Times informa. Esta persona que veis en esta fotografía aquí, pues es el nuevo comandante de las... Un momento, lo muestro. Este tío. Es el nuevo comandante de las fuerzas ucranianas, ¿ok? Se llama Sirsky y este reemplaza a Zaluzny, ¿ok? Este tío es prácticamente ruso, sus padres viven en Rusia, uno de sus hijos vive en Rusia, otro no sé si vive en Australia por ahí, y es un poco raro, la verdad. Bueno, dicen que que no tiene piedad, ¿no? Que si tiene como objetivo alcanzar una ciudad, o Zelensky le dice tienes que defender esta ciudad o capturar esta ciudad, es capaz de enviar a miles de soldados y seguir enviando a miles de soldados hasta que capturan esa ciudad, ¿no? Entonces le llaman el carnicero ucraniano porque prácticamente le da igual cuánta gente o cuántos soldados mueran, siempre y cuando alcance sus objetivos. A pesar de ello, prácticamente su currículum en el campo de batalla es un currículum completamente fallido, ya que es que no ha sido capaz de ganar ni una sola batalla, menos aún defender o atacar Bakhmut, ¿ok? Que fue una de las tareas que se le dio, fue completamente incapaz de hacerlo, pero aún así le han promocionado a esta posición de tanta importancia. Y ya veis, muchos dicen que posiblemente sea un traicionero, un espía ruso que se ha metido ahí y lo que hace es enviar soldados al frente continuamente para terminar con la cantidad de soldados ucranianos. Bueno, pero obviamente no es así. Parece ser un patriota ucraniano, a pesar de que su familia no le apoya, a pesar de que sus padres apoyen a Putin más que a Zelensky. Pero bueno, el hombre está haciendo su trabajo y bueno, ahí le tenéis. La publicación de Financial Times dice: la intención de mantener el control sobre Avdiivka podría resultar tan costosa para Kiev como el intento de retener Aftermovsk. Sobre esto escribió el Financial Times: en lugar de retirarse de Avdiivka, donde los soldados ya se vieron obligados a racionar sus municiones en medio de una escasez de suministros exacerbada por el fracaso de Estados Unidos para negociar nueva ayuda, el nuevo comandante en jefe de Kiev, el general Alexander Sirsky, envió refuerzos a la ciudad del este de Ucrania. La medida para fortificar Avdiivka establece paralelismo con la tenaz, pero finalmente infructuosa defensa que Ucrania hizo en Bakhmut, una ciudad de 50 kilómetros al norte de Avdiivka, el año pasado. Ucrania tiene muchos soldados sin experiencia, lo que según funcionarios estadounidenses socavó su contraofensiva de verano. Defender a Avdiivka podría resultar igualmente costoso en un momento en que el ejército ucraniano necesita reforzar sus filas mediante una movilización masiva. Y esta es la movilización que no tiene nada de fama, ¿ok? Parece que no le está gustando a la gente de Ucrania. Están yendo a buscar, a reclutar forzadamente a personas, entrando en sus casas, cogiéndoles en buses, en medio de la calle, etcétera. Y mucha gente se está oponiendo a esto, incluso luchando contra estos oficiales que van a buscar gente por la calle, ¿no? Entonces, obviamente, como dice esta publicación, Ucrania la verdad es que no tiene soldados con mucha experiencia ahora mismo, porque la mayoría de soldados con más experiencia prácticamente ya han sido eliminados por los rusos. Entonces ahora son soldados que han ido reclutando de la forma que os acabo de describir, y es el tipo de personas que están enviando al frente. Incluso en Avdiivka han enviado a los cocineros, a los ingenieros, a los limpiadores, o sea que forman parte del ejército, pero estas son sus funciones, gente sin experiencia, y son soldados que están capturando a los rusos de forma súper fácil, ¿ok? Y la verdad es que están quedando un poco impresionados con la calidad de soldados que están enviando los ucranianos al frente, ¿no? Pero bueno, como objetivo, Zelensky ha dicho a Sirsky que tienen que mantener Avdiivka, que no lo pueden perder de ninguna forma. Avdiivka era una ciudad súper fortificada, la cual lleva desde 2014 súper fortificada, y no solo eso, sino que es la ciudad desde donde los ucranianos bombardean a Donetsk, ¿no? A las partes civiles de Donetsk.
Entonces, ya veremos qué ocurre, pero al parecer Avdiivka va a caer, o ya ha caído. No sé si había gente que decía que iba a caer en horas. Posiblemente haya caído, posiblemente no, pero está prácticamente a punto de caer. Hay ciertas partes de la ciudad donde los soldados ucranianos están totalmente rodeados por los rusos y parece que los rusos les van a dar un ultimátum para rendirse y en caso de que no se rindan, obviamente, pues les van a atacar, ¿no? Entonces, ya veremos qué ocurre en Avdiivka, seguiremos informando en nuestro canal. Seguimos a la siguiente publicación. I went from amused to legitimately angry. So we were guessing what this would cost. Everybody hears from the United States buys groceries, and we didn't pay any attention to costs as we were just putting in the cart what we would actually eat over a week. And we all came in around $400, about $400. It was $104. Bueno, este es el Tucker Carlson, el que hizo la entrevista a Putin, ¿no? Que parece ser que ha ido a un supermercado ruso y se ha quedado impresionado con la cantidad de comida que hay en las estanterías y sobre todo el bajo coste de la comida. No sé si recordáis, al principio de la operación especial, de este conflicto, muchas cadenas occidentales están diciendo que el coste de la comida, de los servicios, de todo en Rusia había aumentado tanto que la gente no se lo podía permitir, lo cual estaba afectando a la demanda, lo cual muchos supermercados se vieron forzados a reducir la cantidad de cosas que podían poner en las estanterías. No solo eso, sino que debido a las sanciones, muchos supermercados tampoco obtenían o podían importar ciertos productos y poner en las estanterías. Obviamente esto era falso, como lo dijimos en el canal de Guerras Geopolíticas, mostramos vídeos desde un principio y sobre todo la técnica rusa, ¿no? Que era simplemente, en vez de obtener productos europeos o de Estados Unidos, obtenemos productos de Turquía o de países más cercanos, ¿no? E incluso producción doméstica, o sea, producción de dentro de Rusia, y así consiguieron reemplazar los productos occidentales por los suyos propios y eso ha ayudado a hacer más fuerte a la economía. Pues este tío fue a un supermercado y se quedó flipado con eso. Me sorprende que un reportero, un tío que en teoría tiene que hacer búsqueda de información y todo eso, no sabía esto de antemano. Y eso que había vídeos de individuos que fueron a Rusia para demostrar simplemente esto. Está claro que Tucker Carlson no se mete en guerras y geopolíticas para entender un poco más sobre el conflicto de Ucrania, aunque eso lo recomendamos muchas veces. Bueno, os leo lo que dice la publicación. Tucker Carlson quedó sorprendido por la variedad y los bajos precios en un supermercado ruso. En un vídeo, después de pagar la mercancía en una tienda de Moscú, el periodista dijo que pagó alrededor de $104 por un conjunto de productos. Según él, en Estados Unidos habría pagado al menos $400 por lo mismo. Carlson se sorprendió de que en el país que en Estados Unidos se percibe como un foco de corrupción y centro del mal, los precios de los alimentos sean mucho más baratos. Luego dicen aquí, poder ver cómo son los precios aquí y cómo vive la gente te radicaliza contra nuestro liderazgo. A menos eso es lo que yo sentí, radicalización, afirmó el periodista. Anteriormente habló de su admiración por la estación de metro Kievskaya de Moscú. Ok, siguiente noticia. África se despierta de su letargo colonial. ¿Okay? Nigeria debería unirse a los BRICS y vender petróleo en moneda local, no en dólares estadounidenses. Esto fortalecerá la moneda nacional del país. El abogado nigeriano, este que veis aquí en la foto, y activista de derechos humanos, Femi Falana, en la televisión local dijo esto. Pero este negocio de que todos busquen dólares incluso para pagar las cuotas escolares, alquilar y vender casas, no seduce a menos que dolaricen su economía. Estos son los problemas que el gobierno tendría que abordar para salir de esta crisis económica. Falana también aboga por reducir la dependencia de Nigeria de los dictados económicos del Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional. Como ya sabemos, Nigeria es una de las economías más fuertes del continente africano. Obviamente, cuando hablamos de economía fuerte, pues de alguna forma se salta en el PIB en Nigeria, que quizás sea un poco más alto que algunos países africanos, pero nada comparado a otros países desarrollados, ¿ok? Entonces el PIB en Nigeria es bajo, ¿ok? La gente, a decir verdad, hay mucha pobreza en el país, a pesar de que en los medios occidentales y todo eso veamos que el país es una de las mejores economías africanas, que está avanzando un montón, etcétera, etcétera, todo lo que queráis. Hay muchísima pobreza en Nigeria, hay, como siempre ha habido, crisis económica continua, ¿ok? Y lo que dice aquí es que muchos países africanos prácticamente hacen uso del dólar
para intercambiarse bienes, para comprar bienes de otros países, ¿no? Lo que está diciendo aquí es que deberían de dejar de hacer esto, o al menos reducir el uso del dólar para pagar cosas o intercambiarse cosas, ¿no? Como ya sabemos, muchos países africanos tienen reservas de dólares porque es la moneda fiat, la más usada en el mundo para hacer intercambio de mercancías, pero obviamente con la llegada de los BRICS y su aumento en la influencia mundial, pues hay países que están optando por esto, no están viendo alternativas al sistema del dólar. Y como está diciendo aquí, lo mejor es utilizar su propia moneda y fortalecer su propia moneda para mejorar su economía, no que su economía esté basada prácticamente en una moneda externa. Entonces, interesante lo que dice, y al igual que él, hay muchos países en África que están exactamente en la misma posición, ¿no? Siguiente noticia, el Reino Unido ha entrado oficialmente en recesión, lo que lleva a muchos analistas a pensar que los primeros ministros británicos deberían dedicar menos tiempo a hacer declaraciones belicosas que no pueden respaldar y más tiempo a centrarse en la economía. Bloomberg dice, el Producto Interior Bruto cayó un 0,3% en el cuarto trimestre, más que la caída del 0,1% pronosticada por los economistas, según muestran las cifras de la Oficina de Estadísticas Nacionales publicadas el jueves. Esto siguió a una caída no revisada del 0,1% en los 3 meses anteriores, cumpliendo con la definición técnica de los economistas de una recesión o 2 trimestres consecutivos de contracción. La verdad que la economía de Reino Unido es una economía muy fuerte, bastante grande, ¿ok? Las empresas de Reino Unido están en diferentes países, pero aún así la calidad de vida en el país ha empeorado muchísimo, y no solo eso, sino que el coste de vida ha aumentado muchísimo también. Como he dicho mil veces, en el Reino Unido es difícil pues comprar un piso, sobre todo para las generaciones, las nuevas generaciones, les es muy difícil comprar un piso y cosas así, y es que mucha gente lo ve difícil. Mucha gente del Reino Unido ha optado por salir del país y irse a vivir a otro país donde la vida es más barata, los salarios son más altos, ¿no? Está el país en un periodo de estancamiento donde los salarios prácticamente no suben, ¿ok? No suben en muchas de las industrias, y como he dicho antes, el coste de vida aumenta diariamente prácticamente. Ok, pasamos a la siguiente noticia. La idea de que Rusia abandone Donbass y Crimea es absolutamente irreal, afirmó el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, en una entrevista con el portal de noticias Habespravy. Okay. Dijo, si alguien piensa que la única solución al conflicto en Ucrania es que los rusos regresen a la frontera donde estaban antes de que el conflicto se intensificara en febrero de 2022 y abandonen Crimea, entonces esto es absolutamente irreal. Debemos adaptarnos a la nueva realidad que se ha desarrollado ahora. Es ingenuo creer que los rusos abandonarán Donbass y Lugansk. Es ingenuo pensar que los rusos abandonarán Crimea. Interesante. Obviamente esta es una de las cosas que pide el presidente de Ucrania, Zelensky, para su plan de paz, ¿no? Que si los rusos no se van de Ucrania, pues no va a haber paz. Es un presidente rebelde, el cual pues no va a dar ni un centímetro de su país a los rusos, y sí, muy bien, eres muy rebelde, está claro, pero si pensamos en la historia, hay muchos países que han tenido que ceder territorio después de haber perdido un conflicto. Y en este caso, el apoyo de Estados Unidos se está reduciendo, el apoyo de la Unión Europea se está reduciendo, y puede que Ucrania se encuentre sola en este conflicto, y la pregunta es cómo van a poder enfrentarse a Rusia en este caso. Muchos analistas dicen que en ese caso, en caso de que Ucrania se quede sola en el conflicto, ahí es cuando se va a ver forzada a firmar un tratado de paz con Rusia, porque no va a tener absolutamente nada con lo que luchar. Y una vez firme con el tratado de paz, algunos políticos piensan que todos estos problemas que están teniendo, los aumentos del coste de la energía, los aumentos del coste de la comida y todo eso, se va a reducir o va a parar por completo y va a volver a los niveles que estaba antes del 2021, ¿no? Ok. Siguiente noticia, tenemos otra vez a este tío, Stoltenberg. Dice, un grupo de aliados unirá fuerzas y transferirá 1 millón de drones a Ucrania. 20 aliados de la OTAN también acordaron crear una coalición de desminado, dice Jens Stoltenberg. El secretario general de la alianza también informó que se celebró en Bruselas una reunión del Consejo Ucrania-OTAN en la que el jefe del departamento militar ucraniano, Rustem Umerov, enfatizó la necesidad de un apoyo constante a Ucrania. Un grupo de Estados miembros de la OTAN ha decidido suministrar
1 millón de vehículos aéreos no tripulados a Ucrania. Así lo afirmó el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en una conferencia de prensa tras una reunión de ministros de defensa de la OTAN en Bruselas. También dijo que se celebró en Bruselas la reunión del Consejo Ucrania-OTAN, en la que el jefe del Departamento Militar ucraniano, Rustem Umerov, enfatizó la necesidad de un apoyo constante a Ucrania. Bueno, me he repetido ahí, pero bueno. Obviamente los ucranianos van a pedir un apoyo continuo por parte de los países occidentales, europeos, porque a decir verdad lo necesitan. Sin esa financiación, sin esa artillería que dicen que van a estar creando y todo eso, pues no se sabe con qué va a luchar Ucrania. En cuanto a la coalición de desminado, no sé si los van a enviar al frente o van a estar entrenando ucranianos para que aprendan a cómo desminar terrenos minados por los rusos o por ellos mismos. No tiene mucho sentido esto, porque si les envían al frente, les están enviando a una muerte asegurada. Es difícil hacer desminado. Obviamente no son tan tontos, imagino, de enviarles directamente a terrenos donde estén los rusos, ¿no? Pero acordémonos que los rusos tienen satélites, tienen drones, son capaces de verlo y lanzar ataques de artillería, incluso de misiles desde lejos. Y seguramente no podrán distinguir entre soldados de la OTAN o ucranianos, que es exactamente lo mismo, y creo que a los rusos les da igual igualmente. Ok. Estados Unidos afirma que podrá ver a los misiles hipersónicos. Ok. El Pentágono anunció la puesta en órbita de 6 satélites que rastrearán misiles hipersónicos y balísticos. 2 de los satélites estarán equipados con dispositivos termográficos, preguntan termográficos, que rastrearán misiles hipersónicos y balísticos, mientras que los otros 4 formarán parte del sistema de seguimiento a cazas enemigos. Esto es algo que yo puedo ver con mis ojos, ¿vale? Y muchos ucranianos también pueden ver cómo pasa un misil hipersónico. ¿Cuál es el objetivo de esto? La velocidad a la que viaja, no hay ningún sistema de defensa aérea que pueda parar uno de estos misiles, 1. Y 2, ¿cuál es el objetivo? Repito, que todo el mundo puede verlo con sus propios ojos. Entonces, tener satélites que se encarguen de rastrear este tipo de misiles, no lo entiendo. No sé si quieren grabar el impacto en sí o no entiendo cuál es el objetivo. Pero bueno, que gasten más dinero. Ok. Congresista estadounidense propone que Texas debería pasar a llamarse Ucrania. ¿Yo? El congresista republicano Chip Roy de Texas criticó duramente al Senado de Estados Unidos por aprobar un proyecto de ley de 95.000 millones de dólares para Ucrania e Israel sin incluir disposiciones para asegurar la frontera sur, calificando el proyecto de ley de abominación. En declaraciones de Fox News, Roy propuso presentar un proyecto de ley para cambiar el nombre del estado de Texas a Ucrania, bromeando que entonces tal vez en la administración y los senadores trabajen para asegurar la frontera de los Estados Unidos. Nunca he visto al asilo de ancianos conocido como Senado de los Estados Unidos trabajar más duro que cuando se trata de gastar dinero del pueblo estadounidense en guerras extranjeras, dijo el legislador republicano. Interesante. Vemos más políticos estadounidenses que se oponen por completo a esto, a seguir enviando dinero a Ucrania, mientras que sigan teniendo problemas en la frontera sur. ¿No? Hemos compartido un par de vídeos que muestran la situación ahora mismo en la frontera sur, miles de personas esperando a entrar dentro de Estados Unidos. Pues eso, en estados como Texas, pues está defendida la frontera por la Guardia Nacional, y parece ser que algunos ciudadanos han decidido hacer exactamente lo mismo, y la cosa se está poniendo bastante difícil y puede que esto juegue completamente en contra de Biden en las elecciones. Por lo cual nos hace pensar, ¿Biden quiere ser reelegido o Biden simplemente quería ser presidente estos 4 años y ya está? Porque si quiere ser reelegido tiene que tener esto en cuenta, ¿ok? Tiene que tener esto en cuenta, porque si no lo que va a hacer es dar más probabilidades a que ganen los republicanos. Y después de la entrevista de Tucker Carlson a Putin, obviamente parece ser que esto fue una estrategia por parte de los republicanos para para convencer más a la población americana de que la financiación a Ucrania debe de terminar y la guerra en Ucrania debe de terminar lo antes posible, que los rusos no son sus enemigos, pero tener cuidado porque por otro lado los republicanos, Tucker Carlson, Trump y toda esta gente quieren un conflicto tanto con Irán como con China. O sea, no quieren un conflicto con Rusia, pero sí con Irán y China. Y destacar que en la entrevista entre estos dos individuos, Putin aclaró que China, su amigo y aliado Xi Jinping,
que son muy amigos, que China y Rusia tienen lazos económicos, políticos, etcétera, y creo que esto fue un mensaje directo a Tucker Carlson. Parece ser que Putin entendió su estrategia, la razón por la cual fue ahí, ¿no? Y obviamente le dijo que no, que sabemos que los demócratas quieren atacar a todo el mundo, a todo Dios, pero sabemos que vosotros queréis que nosotros seamos vuestros amigos por razones de, pues eso, energéticas, en cuanto a recursos naturales que Rusia vendía a Estados Unidos y que necesita, ¿ok? Y todo eso, y que sigue vendiendo, por cierto. Saben que los republicanos prefieren buenas relaciones económicas con Rusia a tener conflicto, ¿no? Pero no quieren relaciones económicas con China porque China es la fábrica del mundo, cosa que en un pasado era los Estados Unidos, por lo cual esa posición se la ha quitado China. Y no solo eso, sino que está ayudando a China a convertirse en una gran potencia, no solo económica y política en su región, sino también militar, ¿ok? Ok, pasamos a la siguiente noticia. Los Emiratos Árabes Unidos restringen la capacidad de Estados Unidos para lanzar ataques aéreos de represalia contra representantes de Irán. Algunos países árabes, incluidos los Emiratos Árabes Unidos, están restringiendo cada vez más a Estados Unidos el uso de instalaciones militares en su territorio para lanzar ataques aéreos y represalia contra representantes iraníes, según 4 personas familiarizadas con el tema. En medio de un creciente número de muertes civiles en Gaza, varios países árabes, particularmente aquellos que intentan una distensión con Irán, están restringiendo cada vez más que Estados Unidos y sus socios lleven a cabo operaciones de autodefensa desde su suelo. Según el funcionario estadounidense, esto incluye límites a los ataques de represalia contra ataques en Irak, Siria y el Mar Rojo, dijo el funcionario. Bueno, esto sale de la boca de los estadounidenses, quién sabe, posiblemente sea ellos intentando justificar los ataques que llevan a cabo desde Jordan, ¿ok? Y intentando convencer a la población americana quizá de que los países están moviendo más hostiles, a pesar de que no es así, ¿no? Pero sería interesante ver que esto ocurriese, ¿no? Ok, siguiente noticia. Las autoridades nigerianas, o sea, de Níger, exigen a Francia una compensación por más de 100 años de saqueo colonial y neocolonial de los recursos naturales del país. El país de África Occidental estudiará todos los datos de archivos sobre la historia reciente de África y elaborará un calendario detallado para el pago de todas las deudas que los franceses han acumulado con Níger. El jefe del gobernante Consejo Nacional para la Defensa de la Patria dijo el general Abdourahmane Tiani. Después del golpe de julio en Níger, la nación de África Occidental se está liberando activamente de su asociación histórica con su antiguo colonizador, Francia. Puso fin a la cooperación militar con Francia, logró la retirada de las tropas francesas de su suelo y la expulsión del embajador francés de Níger. Interesante. Tenemos un vídeo que habla sobre la situación de Níger, lo podéis ver en nuestro canal de YouTube, ¿ok? Aquí tenemos a Putin. Me interesaba este vídeo para que veáis. Está yendo, parece ser, a una fábrica rusa donde construyen, pues, lo que vemos ahí, tanques, ¿ok? Y fijaros en los trabajadores. Es que, vale, tiene mazo de seguridad al lado, ¿ok? Pero me sorprende el ánimo que tienen y posiblemente a estos trabajadores han elegido, les han dicho a venir Putin, subiros al tanque, cuando se acerque le dais la mano, vale, todo eso, ¿ok? Pero es impresionante también cuando va en medio de la calle. Pues, apareció en Mariupol una vez. Y la gente, vamos, wow, Putin, eres Dios, no sé qué majo eres. Subió hasta la casa de las personas, ¿no? Para que veáis lo humano que es esta persona. Y la mala, ¿cómo decir? La mala costumbre que tienen la prensa occidental de demonizar, poner como un demonio a este individuo, cuando en realidad es una persona amada por el 80% de su país. Y esto no es una broma. En la mayoría de los países occidentales, los presidentes, pues les acepta un 20% de la población después de que la líen. Putin en este caso está llevando a cabo esta guerra en Ucrania, que a decir verdad hay gente en Rusia que no le gusta nada, como siempre va a haber en todos los países, gente que se opone a guerras, que se opone a decisiones del gobierno y todo eso, pero la gente en general en Rusia la verdad es que apoya a este hombre, ¿ok? Este tío otra vez, ok. El jefe de la OTAN admitió que los F-16 no cambiarán radicalmente la situación en Ucrania. Creo que se acaba de dar cuenta y creo que se ha metido en guerras geopolíticas, se ha visto las noticias que hemos puesto sobre esto y los comentarios en nuestro chat, porque si no, no tiene sentido que se dé cuenta ahora mismo.
Bueno, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, cree que el suministro de F-16 a Ucrania fortalecerá las capacidades de combate de Ucrania, pero no cambiará radicalmente la situación del conflicto. El F-16 es una gran contribución de los miembros de la alianza. Esos aviones tienen muchos equipos modernos, lo cual es muy importante para Ucrania, pero no existe una solución milagrosa. No existe un sistema que pueda cambiar completamente la situación, en el campo de batalla o en el aire, pero los F-16 y los pilotos bien entrenados y bien equipados mejorarán significativamente las capacidades de combate de Ucrania, dijo después de una reunión de los jefes de los ministerios de defensa de los países de la Alianza de Bruselas. Sí, sí, sí. ¿Y los S-300 rusos y todo eso no existen o qué? Un F-16 no hace absolutamente nada. En cuanto llega y empiece a atacar a los rusos, tanto los sistemas o las baterías antiaéreas rusas como los mismos aviones rusos, ok, van a destruir a estos aviones. O sea, no van a durar nada, ni un día, ni dos, ni tres. Muchos de los pilotos que entrenaron en los Estados Unidos para que volasen los aviones ucranianos, pues murieron el primero o segundo día, prácticamente, ¿no? Y ya ve, los ucranianos no usan sus aviones. Los rusos andan tranquilamente por diferentes zonas porque saben que los ucranianos no están usando sus aviones. Por el lado contrario, o sea, los rusos usan sus aviones a diario y no solo eso, sino que también usan sus helicópteros Alligators y todo eso. Bueno, pasamos a la última noticia de hoy. Los agricultores polacos arrojaron huevos a la representación de la Comisión Europea en Wrocław. ¡Wow! No, tengo que pronunciar esto. Wrocław. Ok, en Wrocław, Polonia, los agricultores protestan contra el Acuerdo Verde de la Comisión Europea, la importación de productos agrícolas de Ucrania y exigen apoyo a la cría de animales. En Polonia continúan las protestas de los agricultores bloqueando no solo los tramos fronterizos de las carreteras, sino también realizando manifestaciones en varias ciudades de Polonia. Los agricultores se reunieron en el centro de Wrocław. Los tractores se alinearon frente al edificio y las oficinas del Parlamento Europeo y, como informa RMF24, algunos participantes encendieron fuegos artificiales y se escuchó el sonido de los petardos. El edificio de la oficina de representación de la Comisión Europea fue bombardeado con huevos. ¿Okay? Esto no es nada comparado a lo que están haciendo los agricultores franceses. Esos sí que son radicales. Eso sí que no bromean de ninguna forma con su gobierno y con las decisiones políticas que están tomando. ¿Okay? Como ya os digo, hay empresas alemanas que ya están preparando una denuncia al gobierno por sus políticas que les han forzado a irse a otros países o les han forzado a echar a muchos trabajadores debido a la subida del coste de electricidad, de gas, etcétera. Y esto se va a repetir por toda Europa. ¿Ok? Entonces, esta es la actualización de hoy. Bueno, vamos a seguir compartiendo más noticias, como ya sabéis, estamos 24/7 en Telegram. Si no nos seguís en Telegram, por favor, hacerlo ya, porque compartimos noticias cada minuto prácticamente sobre las situaciones o la situación geopolítica alrededor del mundo. Así que os aconsejamos que nos sigáis no solo en TikTok, por favor, seguidnos en YouTube, seguidnos en Telegram, seguidnos en X, seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y muchísimas gracias a todas las personas que nos apoyan en Facebook y en otros sitios en los que no estamos, pero están haciendo presencia, compartiendo nuestras publicaciones de Telegram en esas redes sociales. Y también quería dar las gracias a todos mis compañeros del equipo que están ayudando a publicar esas noticias. Así que aquí os dejo hoy, espero que os haya ayudado a entender un poco más lo que está ocurriendo alrededor del mundo y os seguiremos informando.